Barmofil. Bitácora del cibernavegante. Su anfitrión, Eros Lobo. Querida comunidad de libres pensadores, estamos aquí en otro de los capítulos de la Gran Extinción. Esperemos que les esté gustando el modo de hacer nuestras pláticas con la gente invitada. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, Pocheco Ogunda Masá, con nosotros aquí de la religión, ¿qué se le puede decir? ¿Yoruba? Yoruba. Ok, el acento lo tenía mal. Yoruba. Perfecto. Pues, carnal, muchas gracias por estar acá. Es un honor que pues, si puedas venir a platicarnos. Obviamente, pues tiene que ser en cierta medida lo que tú nos vayas diciendo, porque hay ciertas cosas que seguramente no se podrá, de lo que no se podrá hablar, que en general hay un montón de religiones que lo tienen, ¿no? O prácticas, digamos, espirituales que lo tienen, que hay cosas que son reservadas. Lo digo para que lo entendamos así, ¿no? Pues un poquito de tu historia personal, quién eres, de dónde vienes, a dónde, cómo aterrizaste, ¿no? O si más bien la religión vino y te dijo, ¿no? Es tu momento. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo es el digamos, el acercamiento? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo, compartiendo. Tenemos muchos años de conocernos, pero de manera periférica. Y bueno, mi nombre es Sergio. El Pocheco es un apodo de cariño. Los amigos me llaman así. Y bueno, como dice uno de mis padrinos, a esto no entras como un extraño, siempre entras como invitado. Siempre hay una invitación por parte de las espiritualidades a que formes parte de esto. No es como que yo quiero y se da, ¿no? Siempre tiene que haber una correspondencia. Entonces yo me crié en una familia católica, como la mayoría de las personas en México. Yo llamo familia católica de estadística, ¿no? Porque todos somos católicos mientras no digamos otra cosa, ¿no? Y entonces en algún momento pasé por las consagraciones del catolicismo, bautismo, iba a hacer la primera comunión, empezó a haber algunos conflictos de salud en la familia. Y bueno, ya se complicó esa situación, paso la secundaria y empiezo a tener una necesidad de buscar algo. Y cuando empiezo a buscar, un tío que ya falleció me dice, bueno, ¿y por qué estás buscando en otro lado si tu origen es aquí? Dije, bueno, tiene un punto, ¿no? Vamos a darle una oportunidad. Empecé a convivir en un seminario con seminaristas y con jóvenes, pero algo faltaba, ¿no? No me acomodé, hice la confirmación, impulsado por este tío, y al final de cuentas seguí buscando, ¿no? Hubo un periodo oscuro, como en todo, de no quiero saber nada, no creo en nada, esto no es cierto, pero regresó esta necesidad de que algo más tiene que haber ahí. Y fue cuando empecé yo a buscar cuestiones de budismo zen. Yo vengo a Morelia en el 96, recién terminando la secundaria, empecé a estudiar aquí la prepa, y aquí en Morelia no había nada de budismo más que budismo tibetano, ¿no? Entonces exploré un poco la cuestión del budismo tibetano, estuve en algunas
algunas conferencias donde estuvo algunos lamas, pero faltaba un cuarto de vuelta para esta situación. Con el tiempo empiezo a practicar capoeira, y la capoeira es de origen afro-brasileño, y muchas de las canciones hablan de deidades del panteón Yoruba. En mi necesidad de conocimiento me metí a clases de portugués para saber qué se cantaba en la capoeira, y ese fue mi primer acercamiento con las deidades. La primera deidad de la que yo me enteré es Xangô, que es la deidad del rayo y el trueno. Entonces pasó el tiempo, después conozco a un maestro de artes marciales que se llama Enrique Estrada. Él da clases en la Facultad de Bellas Artes y estaba dando un taller de Aikido, y me metí. Era para los alumnos de la universidad. Me metí, y cada vez que yo, pues, cuando nos cambiábamos, que nos poníamos el kimono para entrenar, él se quitaba sus collares y a mí me llamaba la atención. En algún momento, platicando, él es cubano, y me llegó a comentar, ¿no?, de las religiones afro. Te lo estoy súper resumiendo, ¿no?, porque eso fue en un periodo de varios años, ¿no? 2 años aproximadamente. Y en una consulta ya mediante el palo monte, que el palo monte y la religión yoruba no son iguales, una no pertenece a la otra. Eso es un error común, ¿no? Hay gente que piensa que el palo monte es la parte oscura de la religión yoruba, de la santería, mal llamada santería. Y no es cierto, es una religión completamente aparte, de una etnia completamente diferente. El palo monte le pertenece a la etnia bantú, que es en África lo que ahora es Angola, el Congo, Mozambique, Costa de Marfil, Zimbabue. Y la religión yoruba viene de la parte de Nigeria, que está completamente despegado. Obviamente, en esta mezcla que se hizo en Cuba de etnias, pues empezó a haber gente que estaba iniciada en una y en otra, ¿no? Y pues así como somos las personas de enredosas, pues hay gente que malinterpretó cosas y piensa que es un paso obligado pasar por el palo monte para después seguir con Ocha y luego Ifá si es necesario. Creo que es una lógica muy gringa, carnal, porque pues es el imperio de todas maneras, porque es lo mismo que pasa en Asia. Todos son chinos, ¿no? O en México. Los chinos del norte, los del sur. Y Latinoamérica, todos son mexicanos, ¿no? Uh-huh. Entonces es como una lógica como muy gringa, creo que pues por ser el imperio se expande ese tipo de tipo de pensamiento. Sí, en lugar de como los griegos, que digo no fueron imperio, pero fueron unos verdaderos cocos, ¿no? Obviamente los romanos se apropian de ello y se expanden, ¿no? Estos expanden su porquería, no su inteligencia. Claro, así es. Entonces yo creo que es esa lógica, pues, ¿no? Que de repente dicen, no, pues es que es de África y es puro negro, entonces ahí África es un país, ¿no? Ajá, casi, ajá, ¿no? Y las miles de diferencias se las pasan por el arco del triunfo. Exactamente, entonces hay muchos puntos en común, pero hay muchos puntos que no tienen nada que ver, ¿no? Bueno, entonces tengo mi primer consulta, mi primer contacto con una religión afro, y resulta que en el oráculo me dice, no, tú no tienes nada que ver con esto. En mi primer consulta. Órale. Y heme aquí, ¿no? 25 años después, como sacerdote de palo y de Ocha y Ifá. Entonces, ¿qué pasa? Yo me quedo como enganchado porque a mí sí me gustó, ¿no? Y lo que yo sentí fue como esto me interesa, ¿no? Yo quiero saber más. Entonces me contacta con su padrino en Cuba, y su padrino termina siendo mi padrino también, ¿no? Yeah. Con el paso del tiempo, bueno, en mi iniciación uno de los primeros pasos es recibir la mano de Orula,
se me marca una iniciación en Palomote, ¿no? Entonces regreso con él y le digo, ¿qué crees? Con la novedad. Que me mandaron de regreso contigo. Así como de, pues, ¿por qué, no? Si yo ya pregunté y eso no era así, ¿no? Preguntó y resulta que sí, ¿no? Obviamente, para todos el camino es diferente, ¿no? Entonces yo tenía que pisar primero allá para poder pisar acá. Y ya, con el tiempo me fui desarrollando en todos los pasos necesarios que mi camino implicaba, ¿no? Hay, digamos, una teoría de cómo deberían de ser las cosas y lo que pasa en la realidad para cada quien. Hay gente que entra a estas religiones por el espiritismo, hay quien entra por el Palomonte, hay quien entra por la Ocha, hay quien entra por Ifá. Y las necesidades también son muy diversas. Puedes entrar por una cuestión de una necesidad muy fuerte a nivel de salud. Hay mucha gente que busca eso y lo encuentra. Hay gente que lo que busca es librarse de conflictos fuertes, ¿no? Como prisión o un secuestro, cosas de ese estilo. Y habemos personas que estamos llamados a servir al oráculo, ¿no? Para ayudar a otras personas a que vayan encontrando su camino y en el proceso nosotros mismos encontrar nuestro propio camino. Claro, porque no es un ya te volviste un chingón, ¿no? No, eso. Sino pues de todas maneras tú estás en el camino de ir aprendiendo, pues, ¿no? Sí, cada vez que yo consulto a alguien y le estoy dando un consejo que está dando el oráculo, estoy diciendo a ti, pero me lo tengo que aplicar yo, ¿no? El espejeo, lo tengo que aplicar primero yo, ¿no? Y muchas veces el jalón de orejas es fuerte, ¿no? Porque una cosa es la teoría y otra la práctica, ¿no? Yo puedo decir, no, sí, es que tienes que comer bien y no sé qué, pero yo, ¿a qué horas, no? Entonces, ser coherente es tener un pie en un lado y otro pie en el otro, ¿no? Nunca eres coherente al 100%. No se puede, simplemente. Sí, no, y en la vida pasa así, pues, o sea, esa gente que dice, no, es que yo soy el más honesto del mundo. Híjole, creo que a mí esos me dan un poco más de miedo. Esa aseveración ya te está poniendo. Sí, fíjate que a mí una de las cosas que yo creo que yo te lo he platicado, yo para los que no sepan, yo estudié en Cuba. A mí un de los mal llamados babalaos, ¿no? Se me hace muy extraño porque no me sacó dinero, ¿no? Me aventó un collar y me dijo, no me dejó entrar a su establecimiento. Me dijo, tú eres hijo de Leguá, no puedes pasar aquí. Si pasas, el Leguá a mí me hace trizas, ¿no? Porque no puedo jugar con sus hijos, ¿no? Me aventó un collar y no me dijo más. Me dijo 2-3 cositas de esas que eso son nada más para uno, ¿no? Claro. Y tan, ¿no? Yo en algún momento tendremos que platicar en otra circunstancia, porque yo lo que más bien quiero ya es, ¿cómo te digo? En este rollo de cuál es el camino, yo quiero entrar para agradecer. Yeah. Porque he tenido o sea, a mí las puertas sí se me han abierto, ¿no? Y se me le han cerrado a la muerte y sí es como una necesidad ya no de pedir, ¿no? Sino de agradecer. Claro, ¿no? y ese es un punto bien importante, porque la mayoría de las personas pide, ¿no? Y pide en forma desmedida, ¿no? Y quiero ganarme la lotería, y quiero el trabajo perfecto, la casa, la mujer, el hombre, esto, lo otro. Pero pocos son los que se detienen y regresan a agradecer, ¿no? Hay gente que literal se libra de las garras de la muerte y como si nada, ¿no? Ni siquiera un reconocimiento, un agradecimiento. Y no estoy hablando de mí, estoy hablando de a las deidades o a las espiritualidades que los ayudaron a resolver el problema. Fíjate, eso yo creo que a mí se me hace lógico, en mi lógica, ¿no? Como dices, pues es cada quien su camino. Te digo, después lo hablaremos, Sí, claro. pero me parece interesante cómo decirlo, que para eso es este podcast, ¿no? Hay que quitarnos de la onda, ¿cómo decirlo? Como
sí, pues lo voy a decir como es, la ignorancia, ¿no? Sí. Hay que saber de dónde viene, de eso, que no es lo mismo una cosa que otra, porque tendemos en este momento a meter todo en cajitas como para saberlo clasificar, ¿no? Y pues no es así. Entonces yo creo que hay que empezar, como decías tú, pues un poco, pues ¿qué es esto? ¿No? Como como me lo estabas platicando fuera de cámara, hay mucha gente, ¿no? Incluido yo, que somos nuevos en esto, ¿no? A nivel de un acercamiento, y a mí por eso me interesa, pues que vengas a platicar de ello, pues, ¿no? ¿Cómo se lo platicarías a alguien que está empezando, digámoslo así? Okay. Alguien que no tiene ni idea. Las religiones de origen afro son religiones animistas, y entonces en las religiones animistas se cree que todo tiene espíritu y por ende tiene conciencia y voluntad, y eso complejiza las relaciones porque ya no es tu relación nada más con tus compañeros de trabajo o tu relación con tus papás, tus hermanos, tu pareja, tus hijos, sino hay otras espiritualidades ahí que están interactuando. Y esto, desde el punto de vista del catolicismo, ya empieza a ser tenebroso, ¿no? ya suena por lo menos la alarma. Espíritus, uy, ¿no? Entonces, aquí el tema es que en las religiones afro se cree en una deidad primigenia, deidad principal, creadora. Y esta deidad tiene diferentes manifestaciones, que son las diferentes fuerzas de la naturaleza. Entonces, la interacción entre estas fuerzas es lo que hace que el mundo exista y funcione. Y cuando hay un desbalance en estas energías, espiritualidades, deidades, como les quieras llamar, es cuando vienen los conflictos. Entonces, un conflicto de salud, vamos a hablar de una anemia. Una anemia es un conflicto en la cantidad de hierro que hay en tu sangre. Debe de haber un parámetro. Si tú estás dentro de ese parámetro, técnicamente estás saludable. Si el número de hierro es bajo, entonces tienes una anemia. Esto lo estoy simplificando, obviamente, ¿no? Entonces, la anemia es una deficiencia de hierro en la sangre. Pero da la casualidad que hay una deidad dentro del panteón Yoruba que se llama Ogun, que es la deidad que tiene que ver con los minerales, con los metales, con la tecnología, el hierro, la forja, y obviamente su metal principal es el hierro. Entonces, para una persona occidental no tiene relación que se le prenda una vela o se le pida a esta deidad y que tu situación mejore, o que pongas una ofrenda de comida y tu nivel de hierro se estabilice. Entonces, es esto que te explicaba. Hay una deficiencia en la energía o en el nivel de esta espiritualidad en tu vida, y entonces eso se refleja como un conflicto, y no solo de salud, puede ser un conflicto de chismes, puede ser un conflicto de no encontrar pareja, no poder concebir, o lo que gustes y mandes. Entonces, en este sistema de creencias, estas deidades en algún momento deciden venir a la tierra y transitar como personas, que es a lo que se les llama orishas. Después de que mueren, se les deifica, se les rinde culto y se convierten en deidades. Algo parecido le pasó a cierto personaje que murió y luego resucitó. Y es el principio básico de los santos católicos, claro, ¿no? Que mueren y después de cierto tiempo se va comprobando que la gente cree en ellos y que hacen milagros, y entonces ya los van ascendiendo en su escala, ¿no? Lo mismo pasa aquí, y digamos que una persona cuando transita por este mundo tiene una misión,
esa misión, ese objetivo, es algo que la misma persona escoge. El sagrado Odun-Deifa Ogbedi explica que todos nos arrodillamos en el cielo delante de Olodumare, que es el Dios creador, y escogemos cuál es nuestro destino. Y ahí empezamos con nuestro soliloquio, ¿no? Yo quiero ir a esto, y a aquello, y a lo otro. Perfecto. Ahí las conciencias superiores te dan cosas que vas a necesitar, bendiciones que vas a necesitar para poder cumplir con la misión, con tu objetivo, pero que no garantizan que lo vayas a hacer, porque depende de ti, no de nadie más. Y también te dan cosas que vienen de cajón, ¿no? Como dicen en Cuba, que vienen por la libreta, que son situaciones que no necesariamente son negativas, pero son cosas de las que no tenemos control, ¿no? No controlamos en qué país nacemos, no controlamos si hay guerra, si hay paz, si hay hambruna, si hay abundancia, si hay una pandemia. Todo eso no tenemos control sobre esas cosas. Y eso es lo que genera el sendero de la predestinación. Cuando se genera este sendero, que nosotros mismos somos los que lo escogemos, el libre albedrío es en ese momento y no aquí en la tierra. Aquí en la tierra es entender esas decisiones que tomamos. Y como ya está trazado el sendero, se trata de ir de A a B. Y tú decides cómo vas, pero tienes que ir por ahí. Si tratas de salirte, entonces vienen conflictos muy fuertes. Y normalmente no hacemos caso a las señales de no es por aquí. Nos dicen clarito y suave: oye, no es por aquí. Las señales están ahí. Pero insistimos y entonces ya nos empiezan a subir la voz, o ya llega el manazo, ¿no? Y nos regresan al sendero que nosotros mismos escogimos. El proceso de encarnación es muy largo, dura 9 meses. Se dice que transitamos por 9 cielos para poder llegar a la tierra. Y uno de los procesos es olvidarlo todo. Y esto también en el budismo funciona igual, ¿no? Esa explicación es muy parecida en el budismo. En el budismo lo que se hace es que te tomas un brebaje, y en la religión yoruba te abrazas a un árbol que se llama el árbol del olvido, y se te olvida todo lo que escogiste, todo el proceso, y naces. Y el objetivo es que dentro de la misma encarnación vayas encontrando ese sendero. Hay gente que lo tiene muy claro y desde que es pequeño dice: yo voy a ser doctor. Y va y lo consigue. Y es este tipo de gente que pareciera que no tiene obstáculos en la vida, que todo se le da fácil. Y hay otras personas que dan tumbos, ¿no? Y por aquí no, y por acá tampoco. Y pareciera que no dan pie con bola. Pero eso es porque su percepción de su destino no está tan clara. Hay personas que no necesitan ir al oráculo para una orientación. Ya vemos otras que tenemos que pasar por ahí forzosamente, aunque sea una vez. Entonces, una consulta al oráculo es checar la copia del archivo simple de lo que es nuestro destino, ¿no? Como dirían en términos legales. El archivo simple es nada más una síntesis de qué es el caso, ¿no? Ya las iniciaciones, bueno, es con copia de todo, ¿no? Y bueno, el tema aquí es que el oráculo es la voz de Olodumare, del Dios creador, y a través del oráculo se dan recomendaciones a las personas para que puedan entender su situación y mejorar sus circunstancias. ¿Este oráculo es la mano de Orula o cuál? No, hay varios oráculos. Ahí va. Lo que llaman mano de Orula es una iniciación.
Entonces está el oráculo del Merindilogun, que es el caracol, que utilizan los olorishas, los mal llamados santeros. Y está el oráculo de Ifá, que es el que utilizamos los sacerdotes de Ifá, los mal llamados babalaos. No todo el mundo es babalao. Como ya te expliqué, ese es un grado que se adquiere con el conocimiento, con el tiempo, con varias situaciones. Entonces, los signos del oráculo describen todo lo que existe. Todo está recogido en algún signo del oráculo de Ifá. Y tiene 16 signos principales, y de estos signos principales se desprenden otros 240 signos, que se les llaman signos combinados. La combinación de uno de estos signos dobles con otro de estos signos dobles hacen esas otras combinaciones. Un total de 256 signos. Y en una consulta se revela un signo, y este signo viene con una carga tanto positiva como negativa. Hay mayor probabilidad de que sucedan las cosas que están recogidas en ese signo, pero no necesariamente tienen que pasar. Entonces, el oráculo está asociado a historias que en la tradición de la diáspora afrocubana se le llama pataquis. Son las historias de la interacción de las deidades con elementos de la naturaleza, con animales, etc. Hay mitos, fábulas y leyendas dentro del corpus literario de Ifá, y estas historias lo que explican es la situación que está pasando la persona y qué es lo que va a suceder. Básicamente todas las historias se resumen a que la persona tiene un conflicto, va a consultar el oráculo y decide hacer las obras que le mandan hacer o decide no hacerlas. Si las hace, resuelve el problema, y si no las hace, no resuelve el problema y tiene que o regresar o simplemente se muere, ¿no? Con la novedad. Dice uno de mis padrinos, le preguntaron: oye, ¿qué pasa si no le haces caso al oráculo? No pasa nada, te das cuenta de que tenía razón. Y si le haces caso, pues te das cuenta de que tenía razón, ¿no? Entonces, esta ya no es una cuestión de fe. La fe es creer en algo sin tener pruebas de ello. Esto es algo que se puede comprobar, porque cada vez que tú le haces caso al oráculo, te terminas dando cuenta de que eso está ahí. Eso que te están advirtiendo, sea positivo o negativo. Normalmente se hace énfasis en lo negativo, porque si yo te digo, te vas a ganar la lotería, por decir, tú te vas a centrar en eso, y te digo, pero debes de tener cuidado, no comas esto y no comas lo otro, porque puede venir un problema y una operación. Tú vas a estar pensando en la lotería, ¿no? Y no vas a cuidarte de la situación que te va a impedir disfrutar de que te ganes la lotería. Claro. Entonces es incómodo tener una consulta con el oráculo, porque te dicen lo que no quieres escuchar. Claro. ¿No? Hay gente que va y quiere oír que es el más chingón y que todo va bien y que tiene la razón, y ese no es el oráculo de Ifá. Eso lo puede conseguir en otro lado. Y consultarse implica una responsabilidad. A diferencia de otros tipos de mancias, aquí hay una responsabilidad, porque cuando se revela el signo viene esta carga de la que te estaba hablando. Y entonces, si tú no haces caso a las normas conductuales que debes de seguir, que son sencillas, en realidad no es nada del otro mundo, ¿no? Te pueden decir: no te vistas de negro, no cruces la calle por una esquina, ten cuidado, no estés mucho tiempo en las esquinas, o ten cuidado con cualquier situación. Son normalmente detalles, ¿no? No hagas negocios con otras personas, hazlos tú solo. O al contrario, te tienes que asociar para que tu proyecto tenga éxito, ¿no? Si uno no hace caso a eso, no importa si tú haces las obras o voces,
tú puedes hacer todos los esboces pero no hacer caso, y entonces te alejas de la parte positiva del signo y terminas viviendo la parte nefasta. Igual, si tú haces caso a las recomendaciones pero no haces las obras pertinentes, entras en este conflicto. Ahí lo que yo le recomiendo a la gente es: no te consultes si no estás dispuesto a hacer las obras y seguir las recomendaciones. Es mejor que no te consultes, y eso poca gente lo dice, ¿no? Es sí, yo te consulto y ven y tienes que hacer esto y no sé qué. Y la gente, por desconocimiento, por ignorancia o por sordera testicular, termina por no hacer las cosas y se enredan más. ¿Por qué? Porque van, escuchan algo que no era lo que querían escuchar y dicen: está loco, vámonos. Pero esa energía está ahí, se manifestó. Sí, claro, no puedes tocar una puerta y esperar a que no abran. O sea, básicamente tocaste la puerta, abriste la puerta, ni siquiera es una cuestión nada más de que tocaste la puerta. Fuiste, abriste la puerta y ahora ya no, gracias. Y pues siempre hay correspondencia, pues, o sea, una correspondencia energética. Digo, de repente el problema con el catolicismo, o no el problema, sino pues la gente que está educada en, pues que no tiene mucha responsabilidad, o sea, sí, claro, porque... o sea, sí, mucho miedo, pero no responsabilidad, sí. Pues, ¿no? O sea, te puedes pedir perdón al último segundo de tu existencia, ese es el punto. Haber hecho una cantidad de hijo de putes impresionantes, y me salve. Y ya, ¿no? Ya no hay ningún problema, ¿no? ¿Sí? Acá es sí, sobre todo, creo que es a la gente, yo creo que le puede ser chocante porque es muy vintage, pues, ¿no? Digámoslo así. O sea, ese ¿cómo decirlo? Ese tipo de comportamiento es muy antiguo, ¿no? O sea, eres responsable de lo que haces, o sea, hasta de lo que haces de buena fe. Claro. Porque además ese es el rollo, ¿no? O sea, por eso los abuelos decían que el camino del infierno está lleno de buenas intenciones. También con las buenas intenciones puedes hacer daño. Sí, ¿no? sí, y mucho, ¿no? Porque yo tengo la buena intención de que tú estés bien, pero bajo mis propios términos, no los tuyos. Y ahí lo que habla es el ego, ¿no? Yo soy quien te va a decir cómo debes de estar bien. Y no se trata de eso. Aquí el sacerdote es un mero intérprete. Y en cualquier oráculo, ¿no? Cualquier oráculo es perfecto y te da toda la información. El problema es quién está interpretando el oráculo. Y habrá quien alcance a ver más y habrá quien alcance a ver menos. Y también hay quien lo manipula, ¿no? Entonces, ahí esta situación es importante aclararla, porque cuando tú vas a un oráculo a que te digan algo, una vez que sabes ya no puedes hacer como que no sabes, ¿no? Obviamente hay otro tipo de mancias en las que la carga es menor, ¿no? Si no haces caso, pues no es tan grave. Y acá no es como para que la gente tenga miedo, sino para que se responsabilice cuando va a cualquier oráculo, ¿no? No, que tengan la información, o sea, a ver, esto es así. Tú decides, ahí sí es tú, estupendo, ¿no? Todos somos libres de hacer lo que queramos, pero somos esclavos de las consecuencias. Entonces, tomar una decisión implica consecuencias. Y no tomarla es también tomar una decisión. Hacer o no hacer implica ciertas cosas. Entonces, ahí la cultura nos juega en contra, ¿no? Porque está precisamente esto de no, pues me arrepiento en el último momento y safe, ¿no? Y no funciona así. Aquí es, ok, tienes que hacer esto, ve y anda. Vas, no te salió, regresas, te sacudes el polvo, revisamos y lo vuelves a intentar. No es de, ay, por mi culpa que no hice lo que tenía que hacer. Sí, que ahí el reflejo, digo, me clavo yo un poco en el rollo histórico y político, pero pues el rollo es, obviamente la cultura se forjó sobre la base del vencedor, ¿no? Sí. O sea, este rollo afro pues tenemos de todas maneras, ¿no? La influencia obviamente completamente metida en el país, ¿no? Pero no fueron los vencedores, ¿no? Tampoco los indígenas, porque los indígenas no tienen ese rollo de sálvate al último instante. Los dioses indígenas son unos sí, densos, ¿no? O sea, no es nada de trato bien, nada, ¿no? O sea,
hagan guerras, nada más así porque necesito que haya guerra, ¿no? Por eso las guerras floridas, ¿no? Que había entre ellos. Que también ahí está pues muy metida la interpretación de los vencedores, ¿no? Y de la cultura predominante, y que sataniza precisamente cualquier actividad que les brinca, que les choca culturalmente. Acá también hay conflictos con muchas cuestiones culturales, y uno de los choques principales es el sacrificio animal, ¿no? Entonces el sacrificio animal, desde el punto de vista del catolicismo, pues es del diablo, ¿no? Es un pacto con Satanás y sus huestes, ¿no? Pero acá... ¿Y no comen o qué? Sí, ese es o sea, que no lo veas de todas maneras. Esa es la hipocresía, ¿no? O sea, en la sociedad moderna estamos acostumbrados a ir al súper y ya están las charolas ahí con el pollo, la carne, el pescado. Y como no tengo que ver al animal crecer desde pequeño, alimentarlo, cuidarlo. Y luego darle cranky porque... como eso se está perdiendo. Eso en las comunidades rurales pasa. Se está perdiendo, pero pasa. Y tienen menos conflicto que las personas que viven en la ciudad. Porque, ay no, pobrecito, ay no. Sí, de todas maneras te lo tragas en el pollo, en el caldo, o sea. Pero tú ve a cualquier tianguis aquí en la ciudad y vas a ver cómo están matando los pollos. Y ahí, ni con permiso, es así de... Y son unos animales que a mí no me gusta utilizar ese tipo de pollos para cualquier tipo de ceremonial, porque son animales que tienen un espíritu muy débil. Esos animales tú los dejas así. Y están tan gordos, tan acostumbrados a no moverse, que nomás se sientan y se duermen. Ni se escapan, no tienes ni que corretearlos. Y eso es lo que estamos comiendo todos los días. Y es a lo que nos están acostumbrando el paladar, ¿no? Porque tú comes un caldo de pollo de rancho y la carne está más roja. No, y durita, ¿no? Está más dura, está más fibrosa. ¿Por qué? Porque el animal se mueve, ¿sí? Porque sí hace ejercicio. No, y para empezar, el pollo no es amarillo. Sí. Es blanco. Por eso le dicen carne blanca, no amarilla. Sí, no, pero el problema es que tú abres un pollo de rancho y la carne es roja. Un pollo de granja sí es blanco. Sí, hay como varias cosas. Yo, obviamente, también yendo un poco por el lado jodón, que yo siempre tengo esa parte. Los que me conocen lo saben. Pues el rollo de moda que ha venido inundando tanto la ciudad como el país, ¿no? En el asunto de lo afro, ¿no? Uh-huh. Que es como muy ese rollo, que digo, no está mal, pues, ¿no? Pero creo que todo lo agarramos como a pie y puntillas, y entonces la gente se vuelve como demasiado afro, ¿no? Y es así como de, o sea, sí pues, pero eres mexicano, carnal. O sea, yo claro. Una de las cosas que estudiando en Cuba, ¿no? Me era muy cagado porque yo tenía un maestro chino cubano, entonces tenía los ojos rasgados, pero hablaba no sé qué, no sé cuándo, ¿no? Era muy extraño sí. El recibir la clase, pero él me decía, ¿tú estás consciente de que eres un mexicanito tocando tambor, ¿verdad? Y yo le decía, sí, ¿no? Dice, con eso ya estás. Sí. Porque el alemán que venía conmigo o el inglés que íbamos a la misma clase, pues querían ser cubanos, ¿no? Y pues no, o sea, con la novedad de que no eres cubano, güey, o sea, sí. Y para tocar como los cubanos, pues hay que ser cubano, ¿no? Sí, y yo realmente ahí sí aprendí el asunto de decir, pues obviamente no, yo soy un mexicanito tocando el tambor, ¿no? Si acaso, ¿no? O sea, porque además no, o sea, también mi camino no se fue por los puros tambores, ¿no? Pero es un poco eso, ¿no? O sea, ¿qué tanto afecta y qué tanto les afecta a ustedes como en la práctica y a ti como sacerdote? Todo ese rollo, porque hay un montón de gente que se acerca, pues en el rollo, pues muy fresa, ¿no? Uh-huh. Hay mucha gente muy fresa y como medio en su cabeza mezclado con el hipismo, unas mezclas ahí muy raras, que precisamente cuando se enfrentan a ver, carnalito, no, esto tiene una responsabilidad y si la jeteas aquí, pues cuidado, o sea, es tu pedo. ¿Y qué tanto afecta al sacerdote en ese sentido? Es ese, ¿cómo decirlo?
pues sí, es ese tratamiento superficial, ¿no? Porque debe de haber alguna consecuencia, ya hablando directamente con las deidades, pues, ¿no? O sea, porque yo no sé, obviamente no tengo idea, pero pues es decir, estos humanos pues no están, o sea, sí. ¿Qué estamos jugando, pues, no? O sea. Ok, mira, ahí se acerca de todo, ¿no? Hay gente que lo único que quiere es resolver su problema y ya, ¿no? Dicen por ahí que el jodido va a todas, ¿no? Entonces, si tienen que ir a eso y resolver su problema de esa manera, no les importa. Y puede ser, esa gente puede ser más comprometida que otras personas que andan picando aquí, picando allá. Esos son como los más peligrosos, en el sentido de que no se responsabilizan, ¿no? Y obviamente hay un peligro para el sacerdote, en el sentido de que si se revela un signo, el signo trae una carga negativa, y esa carga negativa muchas veces toca al sacerdote y a su familia. Y entonces ahí la responsabilidad del sacerdote es hacer lo necesario para que eso no nos toque a nosotros. Eso ya son cuestiones de logística dentro de la religión, que se hacen obras para ahuyentar espíritus o situaciones negativas. Como de defensa, pues. Sí, como de defensa, ¿no? Pero la persona se va con esa energía a su casa. Y es esto que te digo, tú eres libre de hacer lo que quieras, pero eres esclavo de las consecuencias. Y yo duermo a toda madre, porque no es mi problema, ¿no? A mí no me hacen un favor con irse a consultar o con hacer sus obras. Yo hago énfasis en esa situación porque si no, mi trabajo se va a ver menospreciado. El 33% es responsabilidad mía. Tengo que interpretar el oráculo de forma adecuada y marcar las obras pertinentes y tener la conversación lo suficientemente clara para que la persona entienda cuál es su situación, cuál es la causa de los conflictos y cuál es la solución y el efecto que hay en su vida. Eso es todo lo que se determina en una consulta. Y para mí es una satisfacción que la persona venga toda estresada, con la cara arrugada, y cuando se para después de la consulta ya sonriendo y más clara. Pero si la persona decide o no hacer las cosas, ya no es mi responsabilidad, ya es responsabilidad de cada quien. Entonces, seguir las indicaciones es su otro 33%, y hacer las obras en tiempo y forma es el otro 33%. ¿Qué pasa? Las obras también tienen un periodo en el cual se deben de hacer. No es como me contaba mi padrino que en alguna ocasión tuvo una consulta y esta persona estaba desesperada porque su pareja la había dejado, había perdido el trabajo y estaba enferma, ¿no? Jodida para donde, o sea, ya saber. Que no pasara por donde subiera un perro, porque si no la mea, ¿no? Estaba más preocupada por joder a la expareja y a la nueva pareja que por curarse y por encontrar trabajo, ¿no? Entonces es así de... Y pasó más de un mes y le habla y le dice: oye, me dijiste que tenía que bañarme con qué para conseguir trabajo antes de que terminara el año, cuando ya había pasado un mes. Y eso hay que hacerlo a la brevedad, ¿no? Hay un periodo de 16 a 21 días en que se manifiesta el signo, pero no es como que te consultaste a las 4 y ahora a las 4 los 16 días cambia el signo. No pasa así, ¿no? No hay forma de saber eso. Pero si tú te disciplinas y haces caso, que es incómodo porque mucha gente está acostumbrada a usar negro, y si te dicen no uses ropa negra, voltean a ver su guardarropa y dicen: pues no voy a usar nada, o sea, me voy a ir encuerado a trabajar, ¿no? Pero si hacen caso y hacen un esfuerzo, ven el resultado.
Y las prohibiciones no son cuestiones arbitrarias, tienen un fundamento. Y muchas veces la prohibición tiene diferentes aspectos. Por ejemplo, una prohibición de consumo de alcohol puede ser por una cuestión física, pero perfectamente entendible, que te esté haciendo daño y te genera un conflicto en el hígado o en el cerebro. Pero puede ser que sea una cuestión por tu conducta, que malacopees y entonces empieces a hablar demasiado agresivo y eso te mete en conflictos con los demás. Entonces, si tú entiendes por qué te están diciendo no hagas esto, es más fácil que tú hagas caso. No lo garantiza, pero es... Claro. Y ahí, por ejemplo, se me hace, es que, mira, a mí, yo me da un infarto, me enfrento a la huesuda, ¿no? Me salvo y quedo conectado con algo. O sea, eso no tengo la menor duda. Y no es un pedo de creencia, ya me han pasado unas cosas que realmente están como muy claras, pues, ¿no? Pero ¿a dónde voy? Yo me quedé conectado con algo y a raíz de eso me llega una idea y escribo una novela, ¿no? Yo no soy escritor, bueno, no era escritor en ese momento, era meramente músico. A lo que voy es esa conexión, como, o sea, tú llegas, supongo, porque a mí me llegó, cuando te conectas eso a una deidad o a un lugar donde recibes información para interpretar, en tu caso, los signos, ¿no? En mi caso, pues, interpretar otras cosas, ¿no? Y escribirlas. Pero ¿cómo te das, cómo eres consciente, o si lo eres, ¿no? En algún momento, en tu caso, ¿no? De ya estar como más, porque eso es como un músculo también, no es así de que te llegas a conectar y ya, ya estás conectado ya, ¿no? Sino pues hay que irlo ejercitando, ¿no? También con un montón de disciplina, porque no es nada más así. Porque además, lo digo porque hay mucha gente que en el caso religioso de los caminos espirituales, piensa que eso ya es así, lo que te decía, ¿no? O sea, me meto a YouTube y entonces ya soy chamán, ¿no? O sea, ya a la buena rápida y expedita de los nuevos elementos de lo contemporáneo, pues hay 4,000 chamanes y 4,000 babalaos y 400,000 de un montón de religiones que le dicen a la gente: no te preocupes, yo aquí estoy para salvarte, casi, ¿no? Sí, y eso genera muchos conflictos de estafas o gente que se pone en peligro incluso, ¿no? A mí me llegó un caso de una muchacha que fue a una ceremonia de ayahuasca y todo el mundo tuvo el mismo trip, el mismo viaje, y para ella fue diferente, ¿no? Entonces ya la dejaron así como a un ladito, todo bien, no sé qué. Acabaron la ceremonia y ahí nos vemos, y resulta que ella dejó de dormir por un mes. Y ya desesperada me contacta a través de un amigo en común y va a consultar, ¿no? Y lo primero que le dije es: ok, fuiste a esta ceremonia, ¿dónde está la persona que te proporcionó la ayahuasca? ¿Por qué estás viniendo a que yo te resuelva este problema? ¿Y esa persona dónde está? ¿Quién es? Y eso es lo que pasa. La gente se mete a buscar cosas y no es consciente del peligro al que se está exponiendo en estas situaciones, porque no averigua quién es el facilitador, quién es el chamán, de dónde viene, cuál es su historial, ¿no? Pero esto es como cualquier otra profesión. Hay buenos, hay malos, hay los que cobran mucho, hay los que cobran poco, hay los que no son y resuelven más de los que sí son. Y pues es una condición humana, ¿no? No tiene que ver con las deidades. Sí, no, yo lo digo también para que nuestra gente pues sepa de este lado cómo también se tratan las cosas, porque como te digo, hay como estamos pues acostumbrados al rollo católico y tienen pues es tremenda institución, digámoslo así, ¿no? Pues tienen iglesias y tiene así toda una logística de hermandades y todo este rollo, pues sí es como lo más, pues sí, institucional, ¿no? Sí. Y la gente de repente cree que este tipo de prácticas
pues son como ¿no? O sea, como que no hay pues ese cuidado, ¿no? Porque yo, o sea, que hijos de la tiznada, abres un portal con la ayahuasca y no le ayudas a cerrar ese portal a esa persona, es una irresponsabilidad, pero que eso se paga en otra taquilla claro. y que también esa gente no está siendo consciente de que eso pues no es un juego, ¿no? O sea, yo digo que cualquier planta de poder la utilices para lo que la utilices, y no nada más las que alucinas, las otras también, o sea, hay unas que no alucinas y que tienes que tener cuidado porque pues las plantas tienen poder y es el poder de la tierra porque además está conectado con la tierra, entonces es un problema nada más de conciencia, creo yo, no tiene que ver con las deidades y no tiene que ver con las religiones. Sí, tiene que ver porque todas las plantas están asociadas de alguna u otra manera a todas las deidades. O sea, sí, me refiero a la responsabilidad, pues, ¿no? Pero sí, o sea, el espíritu de la planta interactúa con tu espíritu, ¿no? Ya no es nada más que me meto al cuerpo, sino que me meto al espíritu. Y eso tiene consecuencias. Claro, es que el asunto es también, pues, ¿qué tendrá que ver? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tendrá que ver el asunto de la inmediatez de la vida? ¿Tendrá que ver con el rollo de ser el catolicismo, la bandera de los conquistadores? ¿Con qué tiene que ver el rollo? ¿O es una condición humana, como lo acabas de decir, este asunto irresponsable, ¿no? Porque es irresponsable de los dos lados, o sea, tanto claro, de la chava que fue a meterse lo que sea, ¿no? Uh-huh. Como al otro que le dijo toma y adiós, ¿no? O sea, ahí sí es una cuestión de dos, pues, ¿no? Digo, creo que como todo, ¿no? Sí, es correspondiente, ¿no? Siempre se necesitan de ambas partes. Y bueno, tiene que ver con un fenómeno que yo le llamo desenraizamiento, que es el no saber de dónde venimos. Tú pregúntale a cualquier persona, a cualquier amigo, oye, ¿cómo se llaman tus abuelos? Si te sabe decir los 4, ya es un fenómeno el tipo. Pero si te sabe decir bisabuelos, te estoy hablando 3 generaciones atrás nada más, ¿no? 3 generaciones. Tatarabuelos, ya olvídate, ya no sabe nadie. No, es que no me acuerdo, no, es que a mis papás nunca les interesó, ya no quisieron saber, ¿no? Y como está nuestra historia está llena de heridas, con la guerra de los cristeros, la revolución, la independencia, la conquista, está ese fenómeno de desenraizamiento. Entonces no sabemos de dónde venimos. Y en las culturas asiáticas hay registros por escrito de quién llegó a esa comunidad y quién se casó con quién y quién está emparentado con quién. Puedes rastrear tu árbol genealógico 10 o más generaciones. Sí, claro, aquí el asunto es que somos hijos de la chingada, también ese es uno de los de las pequeñas. Mira, yo me clavé mucho. Yo no sé qué es tatarabuelo sea, pero yo rastreé, yo tengo sangre gitana y por el apellido Los Ortega. Uh-huh. Y rastreé, cuando fui a vivir a España, rastreé un cacho de ese asunto, ¿no? Que me llevó a un sujeto que es de Castilla-La Mancha, pero la historia dice que se hace un conflicto ahí de faldas, mata a su adversario, ese adversario es protegido del rey y tiene que huir, y a donde va pues es a los gitanos, y entonces de ahí, o sea, esa mezcla es la que al parecer es mi línea, digamos, de sangre, ¿no? El apellido Ortega en España es castizo, ¿no? Pero mi pariente, además, pues, como pasaron otra novela, ¿no? Claro. Imagínate todo lo que tuvo que pasar, y luego además pues acostumbrarse a vivir con los gitanos y todo ese asunto. Toda esa raíz me queda muy clara, y como información pues es increíble lo que puede uno llegar a además de entenderse, pues, ¿no? Digo, nada más como para hacer hincapié en este rollo del desenraizamiento del que estás hablando, porque sí es contundente, pues, ¿no? Y este fenómeno lo que genera son conflictos en no saber quiénes somos, de dónde venimos, ni a dónde vamos, ¿no?
Y por eso esta crisis de identidad en la sociedad, de que ya no saben si son hombres o mujeres, son Sí, animales, sea, quimeras. ¿no? Sí, ¿no? Y eso está promovido por el Estado para mantenernos, digamos, suavecitos, ¿no? Para que no les generen los conflictos. Y hay gente que está más preocupada por el maltrato animal que por la matanza de seres humanos que está habiendo aquí y en otras partes del mundo, ¿no? Y entonces yo no digo que no se deba de proteger a los animales, pero tampoco puedes dejar de ver a tus congéneres y tener esa sangre fría de decir, nada, que los maten, mejor cuido a mi perrito. Esa es una hipocresía, ¿no? Porque es una palomilla la mato y a una mariposa, ay, qué bonita, la llevo para acá. ¿Qué diferencia hay entre una rata y una ardilla? Entonces, a la ardilla sí la cuido porque es bonita y a la rata la mato, ¿no? Es eso, ¿no? Es una hipocresía, es una cuestión también de estética, ¿no? Sí. Sí, no, además ahorita que está de moda el rollo, pues sí, superficial y de vista, pues las ratas no son muy bien vistas, como quien dice, ¿no? O sea, las ardillitas sí, porque son instagramiables. Exactamente, sí. Te dan más likes. Ajá, más sí, no, una rata es así de, te van a dar likes, pero por morbo, ¿no? Ajá, también. Sí, sí, un poco es preguntar eso, porque sí genera, como todo está conectado, ¿no? Sí genera cierta lógica en la gente, ¿no? Digo, retomando lo que te decía de cómo afecta esta relación con la gente que va a consultarte. Una de las cosas que quiero que le expliques a la gente, porque de repente no lo sabe, es que no es una afiliación, pues, ¿no? O sea, tú puedes ir a consultar y te pueden ayudar, ¿no? Sin obviamente, si quieres que se te ayude de mayor medida, ¿no? Pues vas a tener que cumplir las cosas que se te dicen, Claro. pero no es que tengas en principio pues que ser súper devoto a esta religión, o sí. Okay, ya. Bueno, cuando tú te consultas, eso no implica que tengas que iniciarte dentro de la religión, ¿no? El oráculo está ahí para ayudar a las personas. Punto. Obviamente, si la persona tiene camino por ese lado, se le puede llegar a mencionar. A mí no me gusta mencionar ese tipo de cosas en las primeras consultas porque se malinterpreta como que estoy pescando, ¿no? Seguidores, y ese no es mi objetivo, ¿no? O sea, hay gente que lo hace y está bien, bueno, pues, pero para mí es más importante que la persona entienda cuál es su situación y qué lo llevó a estar viviendo eso, y qué le está haciendo voltear a ver que no quería ver. Hay gente, como te decía el caso de esta persona, que estaba más preocupada por hacerle daño a la nueva pareja de su expareja que por sanarse ella misma y conseguir trabajo, ¿no? Entonces está más enfocada la gente en el afuera que en el interior. Es qué proyecto nada más, cómo me ven, qué es lo que aparento ser. Y esto es un camino de conocimiento personal y de crecimiento que no termina, ¿no? Se acaba el día que te mueres y bueno, se pone en pausa nada más, ¿no? Y lamentablemente pues la gente no está cómoda con esto, ¿no? O sea, es más incómodo tener que voltear a ver qué estoy haciendo yo mal, a decir es que es culpa de aquel, es que él no está haciendo esto, es que él me dejó, ella hizo. No te estás responsabilizando de algo. Estas personas fungen como maestros y te están enseñando algo. Y no solo las personas, también las situaciones, que a veces no es una persona en sí. Y si tú te deshaces del maestro, la vida dice, no te gustó este maestro, mira, aquí te pongo otro.
hasta que aprendas esa lección. Entonces, dentro de lo que es la consulta, se te puede mencionar que hay una tendencia a que tú tengas que trabajar a nivel espiritual. Y hay gente que lo considera como que este es el único camino y ya, ¿no? Pero eso es una cuestión de personas. Ya. Y si no es por aquí, bueno, entonces busca otro espacio, ¿no? Algo que te sea más afín, tal vez, ¿no? Claro. Ay, es que no me gusta matar animales y entonces prefiero, no te lo puedo cambiar por 2 manzanas. No son catafixias, ¿no? Eso tiene un sentido muy profundo, no es nada más de, a ver, pásame el gato y pásame. No es así. Tiene un sentido, tiene una correspondencia. Retomando esto que hablábamos hace rato, en el sacrificio animal choca culturalmente y no es por decisión del sacerdote que está interpretando el oráculo, es el oráculo mismo el que lo determina. Entonces yo puedo tener mucho conocimiento y mucha experiencia y yo le propongo al oráculo una cosa en base al conocimiento y la experiencia, pero el oráculo me puede decir, no es por ahí, porque yo no sé nada al final de cuentas. Quien sabe es el oráculo, que es la voz del lugar. Y entonces, ok, esto se resuelve con una gallina, ok. Ese animal representa a la deidad con la que se va a trabajar. Y es el autosacrificio de la deidad el que genera que el mundo de esta persona se rearme, se equilibre. Entonces, es el autosacrificio de la deidad para el bien de la persona. Me suena una historia. Sí, tal vez conozcas a un tal, sí. ¿Cómo se llama? Chucho. Un tal Jesús, ¿no? Obviamente esto es a nivel micro, ¿no? A nivel personal, no a nivel global. Y no borra todos los pecados que hayas hecho, ¿no? Sí, no. Simplemente equilibra esta energía que te digo que se desequilibra. Entonces hay 2 razones por las cuales se hace el sacrificio animal. Una es porque puede haber un espíritu o una situación, para resumirlo y no complicarnos, algo que no deba de estar ahí, que te está generando un conflicto y que se necesita el espíritu y la energía de este animal para retirarlo. Y entonces en ese caso el animal se tiene que llevar a un espacio natural para que se reincorpore a la tierra, a la naturaleza, y con ese proceso también se purifique esta situación. Y la otra razón es que se tenga que imprimir la energía específica de ese animal para equilibrar la energía de la deidad. Y en ese caso muchas veces el animal se tiene que cocinar y consumir y se convierte en carne de poder, en medicina, ¿no? Y es sentarte a la mesa con la deidad, en una especie de comunión, ¿no? Eso es, mucha gente dice, ay no, qué asco, quién sabe qué hicieron con el animal. Pues si tú estabas ahí, ¿no? Tú tienes que verlo. No es como que yo voy y lo mato allá y luego vengo y te lo doy. Tú tienes que estar presente, viendo, para honrar la muerte de ese animal, que están muriendo por ti, no por mí. Mi función es hacer el ritual de forma adecuada, dando cuentas de quién lo está haciendo, por qué lo está haciendo, para qué lo está haciendo, quién lo mandó a hacer, y ejecutarlo de manera que no le genere karma ni a la persona ni a mí, y siempre pidiéndole perdón al animal por el acto que se va a cometer, en un ambiente de respeto absoluto hacia el animal, ¿no? Y de agradecimiento. Entonces hay gente que está acostumbrada a hacer este tipo de ritual, pero en vez de cocinar la carne, pues es más fácil, van y lo botan, y está generando conflictos en Ciudad de México con el tema del maltrato animal. Sí, pero además, bueno, que también los animalistas, que, o sea, digo, hay exageración, pues, ¿no? O sea, sí. Porque además ahí va a haber un conflicto entre los animalistas y pues la libertad de creado, ¿no? O sea,
pues sí es Y como... ya está muy fuerte, y ahorita hace unos pocos días, ahora en febrero, en inicios de febrero, se emitió un fallo en contra de un amparo que solicitó una cubana precisamente en Ciudad de México. Y entonces están acusando de maltrato animal. Y esto lo quieren trasladar a nivel federal, ¿no? Entonces va a ser un poco difícil seguir con estas cuestiones, ¿no? Y bueno, hay muchos casos. Yo sé del caso de un sacerdote de Ifá, que también fue sacerdote de Palomonte, el cual tenía una botánica, que así les dicen a las tiendas donde venden objetos religiosos o materiales, y entonces fueron y le plantaron una mochila con restos humanos y con droga, ¿no? Entonces, con eso se metieron a su establecimiento y ya le empezaron a imputar narcomenudeo y otras cosas como para pararlo, ¿no? Para parar sus actividades. Chale, qué fuerte. Porque... Y así ha habido muchos casos, ¿no? Y también otras personas que en ceremonias han sido detenidas. Ahora, ¿qué pasa? Pues es esta intolerancia, ¿no? Respecto a cultos diferentes, ¿no? Y esta ignorancia de, no, es que son del diablo y son satánicos y hacen mal a las personas. Que también mucha gente no ayuda, ¿no? Porque anda diciendo, yo soy santero y traigo mis collares y estoy protegido y no me puedes hacer nada, ¿no? Y eso no funciona así, ¿no? Igual le entran los cuchillos y las balas a las personas. Sí, no pues, importa en que estés iniciado, o sea, nada te protege absolutamente. No. Una pregunta. ¿Qué digamos en los rituales de los que tú has sido parte, ¿no? O cómo se les dice en ese sentido? Sí, ritual. Sí, ritual. Porque a mí me tocó uno allá en Cuba, donde tocó el Ulubatá, ¿no? Obviamente tocaron primero para el Eguá, y a un anciano, pero que entró con anciano, estoy diciendo 80 y pico de años, ¿no? Con bastón entró, se sentó, llegó otra señora, empezó el asunto, y a este sujeto se le monta no sé quién, y empieza a dar unos brincos que, o sea, a mí, por un lado, la vibra así toda densa, pero ver al anciano, pero te estoy diciendo que, o sea, no era un tipo disfrazado, o sea, el vato estaba muy, muy viejito, dando unos brincos de baile, como de baile, pues muy afro, ¿no? Pero yo decía, se va a desarmar el anciano porque impresionante, pues, ¿no? Agarró un machete, empezó a como afilarlo, y al final se lo pasa por la lengua, no le pasa nada, y lo entierra, y se va a sentar como si nada. Y de repente el viejillo, pues, pide agua, se agarra su bastón, va al baño, y así de temblando, pues, ¿no? Y yo así de... ¿Qué acabo de ver? No, obviamente sí se sentía la vibrota, pues, ¿no? Porque además estaban sonando los tambores, o sea, era todo un rollo. Fue en Guanajay, no fue en un lugar turístico, ¿no? Y pues fue muy fuerte, pues, ¿no? O sea, y qué de esas cosas, porque luego la gente cree que uno está, pues, que se metió algo, pues, ¿no? O sea, y no, o sea... Sí, ron, pero unas chelas. Pero el ron nunca ha hecho eso, ¿no? Sí, no, que yo recuerde ese tipo de alucinaciones con ron, no las he tenido, pues, ¿no? Ya, bueno, ahí está la cuestión del fenómeno de la posesión, ¿no? Y entonces hay dos tipos de posesión: la posesión por parte de los espíritus, que son espíritus humanos, conciencias humanas, y está la posesión por parte de las deidades. Que esto se da solamente en ceremonias de este tipo, ¿sí? Estos tambores que estaban tocando, los Silubata, son tambores consagrados a una deidad que se llama Aña. Esta deidad
pues es la voz de Olodumare también, ¿no? Es otra manifestación de la voz de Olodumare, y lo que se hace es que se le van dando toques a cada una de las deidades, y solamente las personas iniciadas pueden o tienen la capacidad de recibir un espíritu de esta categoría, ¿no? Y es muy diferente cuando una persona es poseída por un espíritu a cuando es poseída por una deidad. Se siente diferente. No sé si llegaste a estar en alguna misa espiritual. Sí. Hubo posesión. Sí. Pero no se sintió igual. No. O sea, la energía que se siente cuando no, además una deidad se posesiona es muy diferente. Además, creo que yo a ese que fui, creo que era el bautizo de alguien. Una iniciación. Ajá, sí, una iniciación. Por la iniciación de Ajá. persona. Pero sí, o sea, sí estuvo de que se te enchina el pelo así de qué onda, porque a mí se sentía como que alguien me jalaba los pelos de la nuca, pues, ¿no? O sea, así de aica. Y te digo, no estaba yo ni muy pedo, y el ron no hace esas cosas. Sí, pues, el ron no hace eso. Y ese tipo de posesión no se da bajo ninguna influencia de nada, ¿no? O sea, eso, la energía de los tambores consagrados hace que empiece a entrar la persona en ese trance. Porque el viejito no se preparó para nada, o sea, estaba sentado y como si le hubieran puesto un resorte y en mansalva hacia la parte, salió volando de la silla, pero volando. Es que era, yo de verdad los ojos así, porque 80 y pico de años y el vato brincó, yo te puedo decir, pues por lo menos unos 3 metros de la silla a donde empezó a bailar, ¿no? Y fue así como de, ¿qué onda? ¿No? Y es muy cagado porque la gente pues no es de creencia, yo no en ese sentido no estaba, yo estaba acercándome precisamente por los tambores, etcétera, por un rollo artístico más que religioso, y me tocó así de, ¿qué onda, pues, no? O sea, sí, cuando ves por primera vez una posesión de un espíritu, no de una deidad, dices, y empieza la mente crítica a decir, no, esto está así, está actuando, está esto, está lo otro. El tema es que cuando te empiezan a decir cosas que no hay manera de que nadie sepa, es cuando empiezas a decir, ok, y tu conciencia empieza a cuestionarse de, bueno, toda esta explicación lógica que le di no tiene lugar, ¿no? Y hay gente que decide protegerse, es un mecanismo de defensa. Dice, no, esto tiene una explicación lógica y yo no voy a pensar en eso ahorita y vámonos, ¿no? Porque su realidad se altera a un punto en el que se les puede desmoronar. Sí, a mí una de las cosas que me sorprendió con lo que te decía del Babalao, que no me dejó entrar a su lugar, era que él me dijo que a mí me cuida un muerto y me lo describió, y haz de cuenta que era mi bisabuelo y era imposible, pero así, o sea, hasta con los pinches lunares, el cómo estaba acomodado el bigote, o sea, me lo describió así completito, el traje que traía, el corte de pelo, todo así, ¿no? Mi bisabuelo, y me dice, yo ahí lo veo y es el que te cuida, ¿no? Y el sujeto no podía saber de mi bisabuelo, pero ni un carajo. No hay manera. O sea, no hay manera, o sea. Pero empiezas a pensar, ¿quién vino a contarle? ¿Quién fue? ¿Fue este? ¿Fue fíjate el otro? Que yo, ¿Fue aquel? Fíjate que yo por el asunto, yo creo que artístico no tengo esos. Yo soy muy alucinado de por sí, ¿no? Entonces realmente yo esas cosas sí las dejo ser libre en la experiencia que estoy teniendo, porque pues imagínate, yo alucino cosas 25,000 veces más alucinadas pues cuando estoy escribiendo en ese sentido, claro, que esto, y sobre todo porque me parece que la libertad, el creador tiene que ser libre de todas esas ataduras, como sí tiene que tener una postura crítica y frente al mundo, pero hay cosas de las que pues también tienes que liberarte y decir, pues esto no lo puedo calcular con esto, pues, claro, ¿no? O sea, sí, no se puede es que es incalculable, ¿no? O sea, hay cosas en el ser humano que son incalculables y son, pues sí, que no puedes meter a la razón en todo, pues. Y que van más allá de la imaginación, ¿no? Y
esta cuestión de lo que en los años 50 era el reloj de el santo, lo estamos viviendo ahora, ¿no? Y era inimaginable alcanzar ese tipo de cosas. Entonces ahí viene otro punto que me gustaría tocar, que es la ciencia se ha desarrollado mucho, ¿no? Pero no ha llegado al punto de explicar cosas que están dentro de el área que en este momento le corresponde a las cuestiones espirituales o religiosas, ¿no? Y con religiosas no me refiero a las instituciones. Entonces, conforme más avanza la ciencia, se va dando cuenta de que la superchería de las religiones no lo es del todo, ¿no? Esta cuestión de los viajes astrales, esta cuestión de la visión extraocular, los encuentros con cercanos a la muerte, que después te conectan a otras cosas que normalmente se ven desde el punto de vista de no es alucinación, es su imaginación, y que mucha gente le da explicaciones demasiado racionales, pues está ahí y poco a poco se va dando uno cuenta de que lo va alcanzando, y simplemente la ciencia no se ha desarrollado al punto de lograr explicar ese tipo de fenómenos, ¿no? Ahora, sí hay gente que ha estudiado, por ejemplo, las posesiones, pero yo siento que no ha sido lo suficientemente serio los estudios, ¿no? ¿Por qué? Porque son estudios que han sido sobre un solo individuo que decía tener poderes y no sé qué, y resulta que era pues un fraude, ¿no? Y eso se presta también, ¿no? Porque yo puedo hacer como que me está poseyendo un espíritu y te empiezo a decir cosas, ¿no? Hay gente que es muy buena leyendo el cuerpo, leyendo ciertas cosas, y te empieza a decir información que supuestamente tú nunca le has dicho, ¿no? Pero la está leyendo y no necesariamente se lo tienes que decir. O esta cuestión de cuando te leen algún oráculo, ahí tienes un problema en el trabajo y tú no haces ninguna microexpresión. No, es en la casa. Haces la microexpresión y te empiezan a dar por ahí. Y tú le vas dando toda la información a la persona y no te das cuenta y dices, ¡oh! Y sales de ahí, impresionante, sabe mucho y me dijo con pelos y señales. Pues sí, porque tú le estás dando toda la información, ¿no? Claro. Entonces ahí es bien difícil que una persona que no está familiarizada con estos temas sepa en dónde está parada. Y que, o por ejemplo, que cuando alguien se siente, tengo por ahí una conocida, ¿no? Que cree tener una conexión fuerte, ni siquiera sabe un carajo, ¿no? Pero el rollo con Yemayá le tiene una yo creo que es como en mi caso, carnal, porque el rollo con el Eguá es que a mí, no, o sea, obviamente me dio una cachetada el babalao ¿no? Sobre todo por lo que te digo, que no me cobró nada, porque pues hay mucha gente que se quiere aprovechar, sí. Pero el tipo no me cobró nada, me aventó un collar y me dijo, vete porque, o sea, sí, ¿no? Hazte para allá porque si yo te hago algo, a mí me cierran las puertas, ¿no? Todo eso más lo de mi bisabuelo sí fue así de qué onda. A lo que voy es, ¿qué signo sería ese? Porque el rollo que te llame un santo, porque no es como te digo, en mi caso pues sí me metí al rollo, aprendí 2-3 toques de batá, tengo yo batá, ¿no? No ceremonial, sino del ámbito comercial, ¿no? Claro. Y obviamente pues eso, ¿no? Tengo la conexión con los tambores, ¿no? Pero yo no tenía ni la más puerca idea de lo que o sea, en ese momento, hasta ese momento yo no era que yo lo buscara, ¿no? Sino llegué
precisamente para buscar, ese sujeto me mandó al lugar donde se hacía esto que te estoy diciendo, que apareció el viejito este. Pero yo no iba a buscar la religión, iba a buscar el ruido de los tambores. Mi maestro me dijo, mira, acércate con los religiosos para saber de los tambores, porque ahí es donde están los mejores tocadores, etcétera, pues, ¿no? Pero yo no iba con el afán de religioso, ¿no? Sí, tu búsqueda era meramente artística. Ajá, y ya el vato pero de verdad, o sea, ¿qué te digo? El vato sí se le veía preocupado, o sea... Claro. Mira, ahí no te sabría decir exactamente qué fue lo que él vio o qué signo sería. Pero o sea, a lo que me refiero, perdón por interrumpirte, sí. Si hay casos como, pues eso, de atracción de la misma deidad, a decir, a ver, sí, claro. Háganmelo para acá, para ponerlo aquí por X razón. Mucha gente que no está dentro de la cultura, que no sabe nada, empieza a tener sueños, ¿no? O manifestaciones, o empieza a ver señales. Eso es lo que uno de mis padrinos le llama el gran oráculo, ¿no? El gran oráculo son las señales que te da la vida, que todo es una señal y nada es una señal, ¿no? Porque tú lo puedes interpretar hacia un lado y resulta que era para el otro, ¿no? Pero al final de cuentas, esas señales están ahí y se van manifestando, ¿no? Y esta afinidad de una persona con tal o cual deidad, ya sea del panteón Yoruba o de cualquier otro panteón, tiene que ver con el mismo camino que la persona tiene que recorrer, ¿sí? El camino te llama. Y entonces, si tú eres accesible, puedes conectar y tal vez transitarlo, ¿no? En tu caso, en ese momento, pues tú no conectaste y por algo ya no seguiste, ¿no? En el caso de esta muchacha, pues se le manifiesta, pero aquí el asunto es, ok, ¿y qué vas a hacer con eso, no? Porque te lo puedes dejar así como de, entonces empiezo a coleccionar elementos de Yemayá y los pongo todos en mi casa y ya. Es como cuando vas en una búsqueda de visión y ves en el fuego un águila y que te está llamando y un venado, ok, ¿y qué? O sea, ¿eso cómo lo llevas a tu vida cotidiana? ¿Eso qué implica en tu vida? ¿Qué vas a hacer con eso? Si no, nada más fuiste y te drogaste y es para lo que sirvió. Si no hay una repercusión en tu vida diaria. Sí, que pasa lo mismo con muchas cosas. Yo a mucha gente le digo, ¿de qué chingados te sirve leer tanto pinche libro si no hay uno solo que apliques en la puta existencia? ¿Sí? O sea, realmente pasa. O mínimo que se lo cuentes a alguien más para que el otro recoja algo, para que haga algo con esa información. Creo que la información es también una responsabilidad muy grande en ese sentido, pues, ¿no? O sea, tanto en las cuestiones religiosas como en otras cuestiones filosóficas o científicas, ¿no? Claro. Que ahí sí es pues muy, muy extraño. Entiendo que tanto la chava que te digo como yo, pues es como, sí es, y olvídate a mí me parece que no sé cómo lo se interprete, ¿no? Pero yo personalmente sí digo, pues ya vendrá. O sea, no era el momento, ¿no? Y cuando sea el momento, pues será el momento y punto, ¿no? Sí, o sea, será tal vez más claro, ¿no? Ajá, a lo mejor yo también tengo que entender muchas más cosas como para, ¿no? Para entonces decir, ok, o sea, lo que me estaban diciendo en ese momento, ¿no? Era esto y entonces ahora sí, ¿no? O sea, porque ahí sí, pues eso, y también, pues, preguntar. O sea, ahí sí es una de las cosas que sí es, me queda claro que preguntar. Por eso estamos aquí hablando, pues, ¿no? O sea, preguntando, porque sí es compartirle a la gente, dejarle claro que esto no es del diablo, ¿no? Sí. que les quede por favor claro que esto no es del diablo. Su religión no tiene nada que ver con esta religión. Hay mucha gente, eso te iba a decir, hay mucha gente que hay como una mezcla, porque sí hay como digamos un sincretismo, ¿no? Sí, el fenómeno del sincretismo fue muy importante porque le dio la oportunidad a la religión yoruba de subsistir bajo el yugo de la colonia, ¿no? Y entonces la Santa Inquisición en Cuba era más suave que en el continente, ¿no? Eso pasaba con los indígenas aquí en México,
y ponían sus imágenes dentro de las cruces, dentro de los santos, pero los inquisidores aquí sí estaban más en su papel, y es así de, ¿por qué están viniendo tan fervientemente a rezar estos, ¿no? A ver, ábreme eso ahí, y descubrían este fenómeno del sincretismo. ¿Qué pasa? En Cuba no fue así de fuerte. Y ¿será porque eran jesuitas? pues no sé por qué sería, ¿no? Ahí sí ya no te sé decir que por qué fue tan más o menos estricta, pero resulta que le da la posibilidad a la religión yoruba de subsistir. Y entonces se toma como... Hay gente que ve al santo católico como la deidad yoruba, tal cual. Y en su entendimiento de cómo funciona esto, para ellos es así. Y fue una herramienta de subsistencia, ¿no? Y ahorita se sigue practicando, porque yo sabía que, por ejemplo, el Eguá es el santo niño, ¿no? De Atocha. Ajá, ese es su sincretismo. Ese es, digamos, su sincretismo. O San Antonio de Padua. ¿Pero se sigue usando así? ¿O hay una parte, o hay ramas? Hay quienes eso lo tienen como mucho más marcado. En mi caso yo no lo utilizo tanto. ¿Por qué? Porque ya no tiene una justificación de ser, ¿no? Ya no hay esa persecución, ya no hay esa necesidad. Y sí hubo una persona que fue San Antonio, o sí hay una persona que fue el Eguá, ¿no? Que vivieron y transitaron en este mundo, pero no fueron el mismo. ¿Qué pasa? Corresponden al mismo tipo de energía primigenia. ¿Sí? Entonces, el Eguá en el panteón yoruba, el Santo Niño de Atocha para los católicos, Lucero Mundo para el Palomonte y Mercurio para los romanos, son el mismo, pero no tienen exactamente las mismas características. Tienen puntos de convergencia, pero también tienen puntos que nada que ver, ¿no? Y eso es importante entenderlo, porque en todas las culturas que son politeístas vas a encontrar deidades que son similares, incluso coinciden los colores o las características o de qué son deidades, etcétera, las historias. Pues mira, el asunto es que esto es muy amplio, esto es muy amplio. Hay que ver cómo lo podemos hacer en un segundo o tercer capítulo, para que vayamos entendiendo un poco de esto, porque o sea, nos podemos aquí tirar la tarde y aseguro que rascar el 10% de lo que realmente es. Yo cuando empecé a estudiar bata, me enseñaron tres ritmos, me dijeron que eran 8 y luego eran 32 caminos cada. Dije, no hombre, si esos 4 que me sé están del carajo, ahora esos 32 hay que tener una disciplina intensa. Pero me da mucho gusto de que vinieras a platicar, carnal. ¿Alguna otra cosa que quieras comentar, digamos, en esta pequeña introducción y aclaración a la gente de cómo es esta práctica religiosa? Ok, bueno, algo que es importante que me gustaría dejar como mensaje es que la motivación para cualquier persona al acercarse a este tipo de caminos religiosos o espirituales, que no sea el miedo, ¿no? El miedo es el peor motivante que existe, y las personas motivadas a través del miedo terminamos haciendo pendejadas, y eso incluye ser víctima de abuso, víctima de estafas, etcétera, ¿no? Entonces, si la persona está desesperada, necesita calmarse y después acercarse, porque en esa desesperación son proclives a caer en este tipo de situaciones. Ninguna persona que esté dentro de la religión yoruba o del palomonte o el espiritismo que sea seria les va a indicar cuestiones que tengan que ver con sexualidad, ni con
deshacerte de tus bienes para solucionar tu problema. Tengan cuidado nada más ahí con eso. Sí, como advertencia, por favor, no caigan en esas malas prácticas, diría yo. Yo creo que en este asunto contemporáneo, en este momento, en cualquiera de estas prácticas religiosas o espirituales, hay los listillos, ¿no? Entonces tener mucho cuidado, eso es muy bueno, pues tenerlo en cuenta. Eso de la desesperación es contundente, porque sí, o sea, cuando estás enfermo, por ejemplo, sí hay una desesperación y es Claro. lo que sea, pero que me ayude, ¿no? Uh-huh. Y luego pues hay otro que dice, sí, mira, ven, yo te ayudo, Sí. ¿no? Mira, ven, presta acá, yo te ayudo. Ok, ¿cómo te pueden contactar para hacer consultas? ¿Cómo, si es así el rollo? Porque hay que entender una de las cosas que pues es sistémico, ¿no? No es pare de sufrir, o sea, sí, no claro. es así de te llamo porque, ¿no? Sí, fíjate que cuando yo recién me inicié mandé a hacer tarjetas. Mandé a hacer 1000 tarjetas y ahí las tengo todavía porque no las reparto, ¿no? Esto ha sido por una cuestión de decisión personal, de boca en boca, ¿no? Hay gente que se anuncia y pues está bien, no es el proceder que a mí me gusta, y entonces la gente que llega conmigo llega recomendada por otra persona que yo ya tengo. Sin problema puedo dejarte mis datos, los pones por ahí abajo en una barrita para que se puedan contactar conmigo si tienen alguna duda, si tienen la necesidad de una consulta, también puede ser sin ningún problema. Y pues Está bien. Estamos, ¿no? Está bueno. No, pues muchas gracias por venir a platicar con nosotros. Te amenazo que seguramente no será la primera ni la última, ¿no? Nada más. Porque yo creo que hay como pues sí hay muchas dudas que tiene la gente, y como yo obviamente respeto el rollo religioso, pero pues tiene toda una cultura detrás que yo creo que además no es, en este caso no es nada más la cubana, ¿no? Sino es la primigenia, que es la africana, que de todas maneras pues es yo esas cosas, ¿qué te digo? Todas esas deidades, digo, en el rollo que también es del programa, ¿no? Con el asunto de los extraterrestres y todo ese asunto, todas esas deidades a mí me suenan pues muy conectadas ahí, ¿no? Al final de cuentas, Dios pues es extraterrestre, ¿no? Sí, sí. Como lo quieras ver, ¿no? En cualquier visión de lo que es un Dios, pues está fuera de la Tierra, ¿no? Entonces no extraterrestre, ¿no? Sí, extraterrestre. No, sí, yo vi como un podcast también donde un tipo estaba diciendo, no, pues que me da risa que la gente se ría cuando digo que somos seres celestiales, ¿no? Dice, es muy sencillo, tú comes de lo que el sol, que es una estrella, ¿no? Uh-huh. Produce con su luz, ¿no? Claro. Tenemos luz y cachos de la estrella, ¿no? De polvo estelar. Sí. Entonces somos seres celestiales, ¿no? O sea, es una cuestión de lógica, ni siquiera es un rollo acá gurú o así, ¿no? Al final de cuentas la Tierra es un astro, ¿no? Entonces, ¿qué? Está bueno, pues muchas gracias por venir. Estamos despidiendo esta plática, que la verdad son de esas pláticas que se van rápido porque son muy cortas, porque hay como muchas cosas, y entonces por eso te digo que seguramente amenazo con que tengas que regresar, porque sí es muy interesante, ¿no? Entonces, pues bueno, cibernavegantes, libre pensadores, cambio y fuera.